aprovechar el tiempo para comentar varios temas que para mí son importantes y que van a tener mucho que ver con lo que va a pasar en los próximos meses y seguramente el año que entra, porque van a ser definitorios de muchas cuestiones de carácter político, económico y sobre todo que van a tener una incidencia en la vida de nuestro Estado y nuestro país. El primero es, como lo comentamos la semana anterior, el presidente, uno de los ministros, expresidente de la Suprema Corte, actualmente ministro en funciones de la Corte, Luis María Aguilar, es el ministro al que le toca el asunto de calificar la constitucionalidad o no de la solicitud de consulta popular que el presidente mandó al Congreso, el presidente de la República. Esta consulta que el presidente envía al Congreso para su realización se trata sobre la conveniencia o no de juzgar a los expresidentes de la República, partiendo de Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto. Hasta el cansancio se ha dicho que la consulta es conforme a las características que establece la Constitución. La forma en que el presidente plantea la consulta no está basada en la Constitución, es ilegal, no es realizable y es violatoria, no nada más de la Constitución, sino incluso de tratados internacionales que a México lo sujetan en el respeto del debido proceso, de las garantías sociales, garantías individuales, etcétera. Sin embargo, el presidente ha utilizado, como muchas cosas más, este tipo de artilugios como cortinas de humo para distraer la atención pública sobre temas que van sucediendo y que sí son graves y afectan sin duda el desempeño de la administración que él preside. Cada vez que hay algún problema en donde se ve involucrado por falta de inteligencia, por falta de honestidad, por falta de atención, por errores en el desempeño del gobierno, el presidente sale con una cosa de esta. Así pasó con el caso de Lozoya, que fue todo un show que lo trajo como un año, y que misteriosamente el show de Lozoya se acabó cuando le sacan al presidente unos videos donde su hermano Pío está recibiendo cantidades importantísimas de dinero de manos de quien iba a nombrar como responsable de las compras de las medicinas en este país. De manera misteriosa y además sorprendente para todos, todo lo que era el show de Lozoya que venían anunciando y montando, ¡fum!, desapareció cuando le sacaron el video de su hermano recibiendo dinero de manera ilegal. Esa cortina de humo se murió. La siguiente que ha tratado de levantar y de inflar es este asunto de la consulta, pero la propuesta del ministro, el proyecto de resolución es, como lo ha dicho todos los que tienen o tenemos un poquito de conocimiento de leyes, de que no va a proceder. Y este jueves, precisamente este jueves, debe resolver la Corte sobre ese tema y ahí se van a dilucidar muchas cosas. Seguramente el presidente va a decir, si la Corte se niega a aprobar un dictamen para darle viabilidad a la consulta, le va a echar la culpa a la Corte, va a decir, bueno, yo los quise juzgar, pero fue la Corte la que se negó, y veremos también si no trata de mover sus influencias acerca de los ministros que él nombró, propuso recientemente para su nombramiento, de los cuales 5 son de él, para ver si no tratan de modificar el criterio del ministro que instruyó sobre la consulta. La consulta va a ser, esta es una cortina de humo porque de ahí en fuera no tiene mayor relevancia, trascendencia. Como se ha dicho hasta el cansancio, la mayoría de los supuestos delitos de los que se acusan a los expresidentes ya no tienen vigencia, la gran mayoría de ellos ya fenecieron, ya no se les puede juzgar por ese tipo de cosas. El otro tema es el del presupuesto. Esta semana también viene ya la comparecencia formal del secretario de Hacienda junto con todos los que tienen que ver con el paquete económico, porque ya va a ser la etapa definitoria. A más tardar la próxima semana debe de aprobarse el modelo de presupuesto para el país. Ahí se vienen contemplados los ingresos y los gastos que va a tener el gobierno. Como lo hemos mencionado, nadie está conforme con el presupuesto. Este presupuesto que se presenta tiene muchísimas carencias, tiene muy poco grado de inversión, le va muy mal a los estados,
Tabasco no es la excepción. No hay enunciada ninguna obra significativa que venga a resolver los problemas viejos y nuevos que Tabasco viene padeciendo, ni de infraestructura, ni de desarrollo, ni de inversión, ni de agricultura, ni de apoyo a la producción, y incluso hay una merma en el apoyo a petróleos mexicanos. Hay un grave problema con Pemex. Pemex ha tenido una pérdida desde que llegó este gobierno en ascendente. Han venido incumpliendo su compromiso de aumentar la producción, de sostener la exploración, de tener mayor grado de inversión. Le han metido muchísimo dinero a Pemex y está siendo un fracaso total de empresa, lo cual pone en severo riesgo la economía del país y obviamente estados como Tabasco, que tienen una clara tendencia petrolera, que además en esta dependencia petrolera se incrementó con la construcción de la refinería, pues sí preocupa porque deja sin recursos de inversión a nuestro estado. Junto con ello en el presupuesto pues se vendrán temas tan importantes como la recaudación fiscal, como muchos de los temas que preocupan a quienes han sido víctimas de toda esta decadencia económica producida por la pandemia. La pobreza y la marginación, la falta de circulante, la crisis económica que se está viviendo, se empieza a sentir cada día con mayor peso. Y me refiero a quienes producen dinero, a la clase media, a la clase trabajadora independiente, no a la que trabaja para el gobierno o los gobiernos tanto federal, estatal o municipal, que esos bien o mal pues tienen asegurado su ingreso, pero que también ven amenazados por la escasez de recursos las prestaciones de fin de año a la que tienen derecho. Estamos viendo en estos momentos la disputa que tienen las universidades porque no hay presupuesto para pagar los finales de año, ni los finiquitos, ni las prestaciones a sus sindicatos. Estamos viendo la discusión que tiene el propio gobierno del estado con su sindicato, ya que el ofrecimiento de incremento salarial sostenido mínimamente de 4% que anualmente se entregaba, pues no va a ser posible entregarlo este año. Se ofrece solamente el 1%. De los trabajadores de confianza del gobierno va a haber sin duda un recorte en sus prestaciones de fin de año, de aguinaldo, de otra serie de canonjías que tenían salarialmente incluso hablando. No es lejano que haya un recorte presupuestal de personas que trabajan para el gobierno, como ya está pasando a nivel federal, en donde, como lo escuchábamos ahora, que renunció Jaime Cárdenas al Instituto para devolver al pueblo lo robado, donde ya se vio que es una corrupción asquerosa lo que hay en muchas áreas del gobierno, de este gobierno de Morena, no hablo del pasado, en donde una de las razones por las que empezó a tener problemas es porque lo obligaban a recortar a 74 directivos de la empresa. En Pemex ya se están dando despidos de gente de nivel bastante importante. Según en mi caso yo conozco 4 o 5 testimonios de gentes que las han ya corrido y que las van a liquidar y todo eso. Y muchos de estos problemas que están surgiendo alrededor de lo que va a ser importante como es el presupuesto. Ahí veremos, como yo lo he dicho, el tamaño del cariño, porque el presidente presume que quiere mucho a Tabasco, a los tabasqueños y a su agua y a su tierra y la mano del muerto, pero no hemos visto económicamente ningún apoyo importante para Tabasco. Y lo digo con toda responsabilidad, pareciera que cuando estábamos peor, estábamos mejor. En sexenios pasados hubo mayor inversión en obras muy determinadas que permitieron cambiar y mejorar la vida de los tabasqueños en carreteras, en hospitales, en universidades, en una serie de inversión de infraestructura que en estos 2 años por lo menos ya no lo vimos que se diera. Y por último, pues el propio presidente metió en un berenjenal la cuestión política del país. Se va a realizar este mes la elección de Morena, de su dirigencia nacional. Ya vimos que se han dado hasta con la cubeta. Se han dicho de todo, nos hemos enterado de quienes aspiran a dirigir el partido de cada cosa. Pues realmente yo digo que la gente va a decir, oye, con tanto que yo veo que hay ahí, si ellos mismos no se toleran, si ellos mismos no se soportan, yo porque tendría que votar o soportar a los de Morena en esta consulta para presidente, ¿no? Y además porque el presidente anunció que en el último día de octubre, a más tardar, quienes tengan aspiraciones electorales políticas de los gobiernos, pues se tienen que ir.
Y ello va a ocasionar una serie de cambios y reacomodos en todas las esferas de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, que va a ser nuevamente caótico. ¿Por qué lo digo? Porque cada vez que sale un responsable de una dependencia, se nombra uno nuevo, hay un periodo de entrega-recepción, que es por lo general largo, en donde todo se paraliza, nada se mueve, todo se cancela, todo se suspende, y estamos hablando de finales del año. Estamos hablando también de que luego viene una curva de aprendizaje en lo que le agarra la onda a los nuevos que llegaron a las dependencias y vuelven a retomar las cosas y empiezan a revisar cómo les entregaron a la dependencia. Ya se perdieron 6 meses y empieza la elección y el gobierno ya no puede operar nada a partir de mayo del próximo año. Entonces estamos hablando que lo que resta de este año y el próximo año es un año perdido. La mitad del sexenio lamentablemente se fue en puros pitos, flautas, pleitos, shows, mañaneras y chismes y diretes, y en términos reales, objetivos, no estamos viendo ninguna inversión importante de parte del gobierno. Le toca ahora a la oposición, en este esfuerzo de conformar un frente amplio, como sabemos, a nivel nacional y a nivel estatal, de tener una propuesta distinta, de postular gentes con mayor compromiso, con mayor experiencia, que puedan modificar esta historia para que al país y a Tabasco en los próximos años le vaya mejor, donde haya pesos y contrapesos y equilibrios que permitan que se vean con mayor lucidez y con menos apasionamiento, más experiencia política y más claridad hacia dónde queremos empujar el futuro del país y el futuro de Tabasco. Ese sería mi comentario de la semana, amigo querido, deseándoles a todos que se cuiden. Va a llover y hay que seguirse cuidando de la pandemia. Los números, hay un temor latente de las autoridades de que pueda haber un resurgimiento de la enfermedad, porque todo el mundo está relajando las medidas de control y disciplina, y eso no le conviene a nadie. Hay que seguir insistiendo en cuidarse, en usar cubrebocas, la sana distancia, no andarle jugando al valiente, porque eso puede ocasionar nuevamente que nos veamos sumidos en un grave conflicto relacionado con la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, el licenciado. Le deseo una excelente semana, excelente mañana también. Le mando un abrazo. Gracias, Ángel. Buen día para todos.